Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión los siguientes proyectos de ley. Un primer proyecto que viene en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 20.019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de las federaciones y asociaciones que agrupan organizaciones deportivas profesionales. Y hay un proyecto de reforma constitucional en primer trámite constitucional de autoría de los honorables senadores señores Chaguán y Castro, que deroga el numeral 2 del artículo 16 de la Constitución Política de la República. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Señor secretario, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Entonces, secretario, el motivo de la citación del día de hoy. Sí, presidente. Señor presidente, señoras y señores senadores, la sesión del día de hoy, martes 30 de marzo de 2021, está convocada para continuar con el estudio de los aspectos constitucionales del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. A esta sesión han sido invitados el señor ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, y su asesor, que vendría acompañado por su asesor, don Nicolás Rodríguez. Nos acompaña también el director general de Aguas, don Oscar Cristi, el jefe de la división legal, señor Eduardo Pérez, y el exdirector general de Aguas, señor Carlos Esteves. Concurre también el asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, don Federico Ureta. Eso, señor presidente, respecto del objeto de esta sesión. Voy a compartir el texto comparado que estamos tratando. Y vamos a ver también que el Ejecutivo nos ha hecho llegar hoy día en la mañana un texto nuevo referido al artículo segundo transitorio que está examinando la comisión. Estamos en el artículo segundo transitorio, que regula un procedimiento para ir regulando diversas disposiciones sobre la inscripción y los plazos que tienen los que ejercen derechos de aguas para llevar adelante la regularización de esos derechos de aguas. Ahora bien, el Ejecutivo ha hecho llegar una proposición que voy a poner a continuación en pantalla, para que ustedes vean la discusión que se está produciendo y las proposiciones que están formulando en esta materia. Este es el texto comparado que ha recibido la Secretaría hoy día en la mañana, y en la primera columna la norma que viene de la Comisión de Agricultura, y en la segunda columna la propuesta formulada para que sus señorías puedan conocerla y discutirla. Presidente, no sé si le parece, le damos lectura. Por favor, secretario. Ya. Artículo segundo transitorio. Voy a leer en la segunda columna. Dice así: los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos por acto de autoridad competente con anterioridad a la publicación de esta ley, cuyos titulares no hubieran inscrito sus derechos en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces competente, deberán inscribirlos. Transcurrido el plazo de 18 meses contado desde la publicación de esta ley, los conservadores de bienes raíces no admitirán a trámite la inscripción de los derechos de aprovechamiento de que trata este inciso, los cuales caducarán por el solo ministerio de la ley. La negativa del conservador de bienes raíces a inscribir un derecho de aprovechamiento de aguas,
cuya inscripción se ha sometido a trámite dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se sujetará al procedimiento judicial contemplado en los incisos segundo y tercero del artículo primero transitorio del Código de Aguas. El interesado que solicita la inscripción tendrá un plazo de 30 días corridos para recurrir, contados desde el momento que el conservador de bienes raíces le informe por escrito su negativa a inscribir y los fundamentos de su decisión. Si el juez de letras competente resolviere por sentencia firme o ejecutoriada que procede la inscripción del derecho de aprovechamiento de aguas en el registro respectivo, el conservador de bienes raíces competente procederá a practicar la inscripción aun cuando el plazo de 18 meses establecido en el inciso primero se encuentre vencido, entendiéndose, para todos los efectos legales y por efecto de dicha sentencia, que el derecho de aprovechamiento de aguas siempre estuvo vigente. En virtud de lo anterior, mientras dure este procedimiento, la Dirección General de Aguas se abstendrá de conceder derechos de aprovechamiento de aguas que puedan afectar el ejercicio de ese derecho. Los conservadores de bienes raíces informarán a la Dirección General de Aguas las inscripciones que se hubieren verificado en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores y conforme lo dispone el inciso cuarto del artículo 122 del Código de Aguas, acompañando para cada caso copia del certificado de dominio vigente y de la inscripción en el registro respectivo. Aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas constituidos por acto de autoridad competente con anterioridad a la publicación de esta ley, que estén inscritos en el respectivo registro del conservador de bienes raíces, pero que no estén incluidos en el catastro público de aguas establecido en el artículo 122 del Código de Aguas, deberán acreditar dicha inscripción a la Dirección General de Aguas dentro del mismo plazo establecido en el inciso primero, acompañando copia de la inscripción y del certificado de dominio vigente. El incumplimiento de esta obligación se sancionará con una multa de segundo grado en conformidad a lo establecido en el literal B del artículo 173 ter, sin perjuicio de la procedencia de lo señalado en el inciso final del artículo 173 bis del Código de Agua. El plazo que se contempla en el inciso primero será de 5 años para aquellos derechos de aprovechamiento no inscritos cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas de conformidad con lo dispuesto en la ley número 18.910. El registro público de derechos de aprovechamiento de aguas establecido en el inciso tercero del artículo 122 del Código de Agua incluirá un registro de todos los derechos de aguas que informen los conservadores de bienes raíces en virtud del presente artículo, y también aquellos que informen directamente sus titulares, adjuntando al efecto copia del certificado de dominio vigente y de la inscripción en el registro conservatorio respectivo. No se aplicará la causal de caducidad establecida en el inciso primero a los derechos de aprovechamiento otorgados a los servicios sanitarios rurales, a las comunidades agrícolas definidas en el artículo primero del decreto con fuerza de ley número 5 de 1967 del Ministerio de Agricultura, a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de agua con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica en dichas áreas protegidas, y a los indígenas o comunidades indígenas, entendiéndose por tales los regulados por el artículo 5 del Código de Agua, y aquellos considerados en los artículos 2 y 9 de la Ley 19.253, respectivamente. No obstante, sí les será aplicable a los casos anteriores lo dispuesto en el inciso cuarto de este artículo, excepto en el caso de los indígenas y comunidades indígenas. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores, la propuesta alternativa que ha recibido la Secretaría en la mañana de hoy. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra para las explicaciones de los asesores. Deduzco que parte don Carlos Esteve por razones de edad y después don Oscar Cristi. Gracias, presidente. Presidente, si le parece bien, y además se agradece que cuando se diga por razones de edad no se diga si es hacia arriba o hacia abajo. Si le parece bien, podríamos discutir en profundidad por incisos, porque es largo el artículo. Se lo hago como consulta, presidente.
Vamos inciso por inciso entonces. Si te parece la comisión. ¿Sí? Sí, para una mejor discusión y poder, ojalá, despachar hoy día Código de Aguas. De acuerdo. Mire, presidente, entonces, efectivamente, la comisión en 2 sesiones consecutivas le ha encargado a quienes la propia comisión definió como asesores de apoyo para la discusión de este proyecto de ley, al director de Agua, Oscar Cristi, y a mí, que podríamos proponer una redacción que salve parte de las observaciones o reproche de constitucionalidad que se establecieron, y también opiniones o reflexiones que los propios senadores fueron incorporando en la discusión. Entonces, el primer cambio importante que también incluye el inciso que viene después, es que en vez de haber una suerte de apercibimiento de caducidad, que luego se concretaba a través de un procedimiento, y donde además era la Dirección General de Agua la que a través de una resolución la declaraba, cosa que por parte de algunos constitucionalistas esto tenía un severo reproche de constitucionalidad, que fuera el órgano administrativo que tuviese que hacer aquello. La redacción entonces más bien propone que opere al cumplirse ciertas condiciones objetivas la caducidad de pleno derecho. Esto no te lleva a la discusión entonces procedimental de probar si ocurrió A, B o C. Entonces, en ese esquema, también se planteó en el inciso primero una duda porque en la redacción anterior que existía, por un lado, aparecía que tenían que inscribirse los derechos antes de dentro del plazo de 18 meses, y también podía ocurrir de que alguien hubiese ingresado 1 o 2 días antes de cumplirse el plazo y terminara de inscribirse en los días posteriores. ¿Ah? Entonces, el cambio de redacción, el plazo de 18 meses lo baja a la segunda oración del primer inciso. Entonces, se establece que deben inscribirse por parte de los titulares en el conservador de bienes raíces, ahí está la obligación, ¿ah? Y luego dice que transcurrido el plazo de 18 meses contados desde la publicación de esta ley, los conservadores de bienes raíces no admitirán a trámite la inscripción de los derechos de aprovechamiento de que trata este inciso, los cuales caducarán por el solo Ministerio de la Ley. Es decir, la caducidad, entonces hay una pequeña diferencia en la redacción, y en virtud de eso, si yo ingresé el último día el derecho de aprovechamiento para su inscripción, y está en trámite interno para hacerlo, aunque no esté inscrito, obviamente no caduca según esta redacción. ¿Ah? Y aclaramos ya en la sesión anterior de que el artículo que viene de la Comisión de Agricultura entrega 15 meses y luego agrega otros 9 meses, ¿ah? Más abajo, inciso tercero o cuarto. Entonces, toda vez que lo que se establecía es que eran 15 meses, luego la Dirección General de Agua publicaba el listado de los que se había acreditado, ¿ah? Ante la Dirección General de Agua, la gente podía señalar, me quedé fuera, y luego había, había un nuevo plazo de 9 meses para una segunda publicación. Eso ya no ocurre, se elimina, y se optó, ante las posibilidades de colocar 15 meses, 24 meses, o 18 meses, se optó por poner 18 meses, pero esto es una decisión arbitraria, por cierto, para hacerlo coincidir con el plazo de meses que venía de la Cámara de Diputados, ¿ah? de primer trámite constitucional. Eso es lo que podría señalar a modo de introducción sobre el inciso primero, presidente. Gracias, Carlos. No sé si Oscar quiere complementar algo más. No, presidente, está muy bien la aplicación. Ofrezco la palabra si algún senador o senadora quiere hacer alguna consulta, sino para proceder a votarlo. Presidente. ¿Rodrigo? Sí. No, yo sí, quería, por favor, que no. Perdón, quería refrendar de que en general todos los aspectos que de alguna manera conversamos y analizamos en la comisión están
abordados. Y quiero en particular tocar un tema que había tocado la senadora Bensperger en la última sesión, que le preocupaba este tema de, bueno, yo voy al conservador a inscribir la resolución que me otorgó derechos de agua, el conservador no lo acepta, tengo que empezar un juicio, el juicio demorará lo que se demore. Bueno, ¿y qué pasa si en el intertanto la DGA cancela mi resolución y otorga los derechos que me tocaban a mí a otra persona? Eso me parece que está bien resuelto en esta redacción, la cual, entre otras cosas, hay que vincularla tal como ella misma lo hace al primero transitorio, que expresamente dice que el juez debe oficiar y pedir opinión a la DGA. Por lo tanto, la DGA va a tener conocimiento necesariamente de cualquier procedimiento en este sentido. La norma dice expresamente de que si es que el particular gana el juicio, se entiende que sus derechos siempre han estado subsistentes y por tanto ese tema que me parecía relevante que quedara aclarado, a ojos míos por lo menos, queda bien resuelto. Así que yo por mí, presidente, estoy conforme y estaría por aprobar este segundo transitorio. Gracias. Primero. Ofrezco la palabra. Presidente. Francisco. Sí, yo creo que, presidente, yo creo que este inciso primero, digamos, está escrito de una manera muy entendible y clarifica las dudas que habíamos tenido nosotros. Ahora, lo único que a mí, un pequeño detalle, es cómo termina la primera parte de este inciso primero. Termina, deberán inscribirlos. Es como si tú fueras corriendo y te paras al borde del precipicio, digamos, ¿no? Muy abruptamente. Los derechos deberán inscribirlo. A mí me sonaba más normal que pudiéramos decir tendrán la obligación de inscribirlos, pero no hago mayor cuestión de eso. Así que yo estoy en condiciones de aprobar este primer inciso. ¿Podría decir, senador, deberán inscribirlo en dicho registro? Presidente. Sí, puede ser. Secretario. Sí, la redacción de esa primera oración es un poco extraña porque hay una frase intercalada y yo creo que se puede mejorar un poquito esa redacción. Quizás se autorizan a la Secretaría con el Ejecutivo para buscar y enmendar en parte ese pequeño ruido que hay en esa redacción, porque queda como que los derechos de aprovechamiento deben inscribirse, pero es que deberán inscribirlo, parece que habla o sea, claramente se entiende de los titulares, pero yo creo que se puede ordenar de otra manera para que queden un poco más claro. ¿Habría acuerdo entonces para autorizar a la Secretaría que pueda realizar las adecuaciones de redacción? Sí, muy bien. Presidente. Doña Luz. Sí, una consulta solo para refrendar una duda. Entiendo lo que ha señalado, con lo que ha señalado el senador Galilea, pero para mayor tranquilidad, cuando en el inciso primero se determina diciendo que los derechos caducarán por el solo Ministerio de la Ley los que al plazo de 18 meses, ¿no es cierto?, no están inscritos, no se haya iniciado el proceso de inscripción, que es la duda que yo tenía en la sesión pasada, cuando, no obstante haber iniciado el proceso de inscripción, luego se reclamara. Porque en la nueva redacción que se nos dice, en otro de los incisos se nos decía, ¿no es cierto?, habían dos dudas. Uno, que la caducidad procede, las dudas que yo tenía.
Uno era que la caducidad procede por el solo ministerio de la ley cuando se constataba un requisito objetivo y era que no se inscribía o no se iniciaba el proceso de inscripción dentro de los 18 meses. Y la otra duda era que luego la DGA podía, ¿qué hacía con estos derechos caducados? ¿Qué hacía la DGA? Se soluciona en uno de los incisos siguientes. Pero la otra duda de qué pasaba con esta caducidad de pleno derecho, por lo que dice, lo que acaba de señalar el senador Galilea, entiendo que se entendería que una vez que hubiera sentencia firme y ejecutoria que ordene al conservador de bienes raíces, se entiende, inscribir, se entendería que esta caducidad nunca existió y que ese derecho sigue plenamente vigente. ¿Eso es así? No sé si don Carlos o don Oscar le pueden contestar a la senadora. Carlos, si quieres. Es así, presidente. ¿Está aclarada su duda, doña Luz? Sí, quizás, presidente, podemos leer el segundo transitorio para que para que la senadora tenga claridad. Es que eso no se decía en ninguna parte. La única parte que es el inciso cuando se señala respecto a cuáles derechos no opera la caducidad. Pero este no está. Solo lo aclaró el senador Galilea cuando dice que en virtud de el primero transitorio, en este caso, operaría que la caducidad se entiende que nunca existió respecto a este derecho en virtud de esa sentencia, una vez que ese titular del derecho de aprovechamiento tiene la sentencia que obliga al conservador a inscribir dicho derecho de aprovechamiento. Quizás se pudiese leer nuevamente, presidente, el segundo transitorio, el inciso segundo, que parece que, como no está a la vista. Sí, el segundo, el que contesta la duda de la senadora. Secretario, si puede dar lectura, por favor, al inciso segundo. Dice así, senadores. La negativa del conservador de bienes raíces a inscribir un derecho de aprovechamiento de aguas, cuya inscripción se ha sometido a trámite dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se sujetará al procedimiento judicial contemplado en los incisos segundo y tercero del artículo primero transitorio del Código de Aguas. El interesado que solicita la inscripción tendrá un plazo máximo de 30 días corridos para recurrir contado desde el momento que el conservador de bienes raíces le informe por escrito su negativa a inscribir y los fundamentos de su decisión. Si el juez de letras competente resolviere por sentencia firme o ejecutoriada que procede la inscripción del derecho de aprovechamiento de aguas en el registro respectivo, el conservador de bienes raíces competente procederá a practicar la inscripción aun cuando el plazo de 18 meses establecido en el inciso primero se encuentre vencido, entendiéndose para todos los efectos legales y por efecto de dicha sentencia que el derecho de aprovechamiento de agua siempre estuvo vigente. En virtud de lo anterior, mientras dure este procedimiento, la Dirección General de Aguas se abstendrá de conceder derechos de aprovechamiento de aguas que puedan afectar el ejercicio de ese primer derecho. Ok. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Presidente. Don Francisco. Sí, yo creo que yo por lo menos tengo claro, digamos, cómo funciona el sistema, pero yo entiendo que el sentido del inciso primero es establecer un plazo de 18 meses, por así decirlo, para iniciar el trámite de inscripción. No para que el trámite esté terminado, esté completo, esté perfeccionado, sino que bastaría con que el solicitante lo hiciera al último día y está dentro de plazo, porque el sentido del inciso primero, ¿no es cierto?, es que el trámite se inicie dentro de los 18 meses. Vencido el plazo de 18 meses, lo que hace el conservador es no admitir a trámite la inscripción de los derechos. Ahora, de la negativa del conservador
se puede recurrir al procedimiento, digamos, que señala el inciso segundo. Yo ahí tengo dos observaciones, menores diría yo, que es en aquella parte que dice que tendrá un plazo máximo de 30 días corridos para recurrir, dice, desde el momento que el conservador de bienes raíces le informe por escrito su negativa, le informe. Esto significa que le tiene que comunicar, le tiene que notificar al recurrente de la negativa, porque la cosa hoy día funciona en los conservadores en que el conservador te coloca en la solicitud de inscripción una negativa, pero no te lo notifica por carta certificada, ni hay un estado diario, sino que simplemente la negativa se estampa en la solicitud. Entonces, cuando aquí se habla de le informe por escrito, está dando a entender como que el conservador tiene que hacer una suerte de notificación. A mi juicio debería decir simplemente contados desde el momento que el conservador estampe su negativa a inscribir. Eso, para no alterar lo que es normal en los conservadores, que no es una instancia que esté notificando, digamos, a las partes. Eso. Y lo otro, perdón, y lo otro dice, el conservador de bienes raíces competente procederá a practicar las inscripciones aun cuando el plazo de 18 meses establecido en el inciso primero se encuentra vencido. Yo entiendo que eso puede llevar a alguna confusión, porque yo entiendo eso, que es explicativo eso, pero yo entiendo que quedó claro en el inciso primero que los 18 meses son para iniciar el trámite, y por lo tanto, si este trámite se inició dentro de los 18 meses y esto se demoró 4 o 5 años, digamos, el conservador, digamos, no puede negarse a practicar porque el trámite se inició dentro de plazo. Entonces, cuando dice, aun cuando el plazo se encontrara vencido, entonces da a entender, no sé, como que explica una cosa redundante que ya está resuelta en el inciso primero. Pero si alguien quiere que para llamar yo tranquilidad quede así, yo tampoco me haría mayor cuestión de eso. Pero sí me parece a mí que lo del informe no, a mi juicio no procedería. Gracias, Francisco. Yo quiero hacer un par de comentarios. La misma línea de lo que señala el senador Buenchumilla debiera ser desde la fecha en que se estampa la negativa de la inscripción, que es lo que procede, porque yo entiendo también que los conservadores no notifican, simplemente uno, supuestamente el día en que tiene que retirar la escritura, recibe si esta es aprobada o rechazada. No hay una notificación formal de ningún tipo por parte del conservador. Eso por un lado. El tema del plazo de días corridos, porque yo entiendo que este ya pasa a ser un procedimiento judicial y por lo menos si es de procedimiento civil debiera ser días hábiles. Y lo segundo, tiene razón el senador Buenchumilla que está redundante el plazo de 18 meses porque el conservador no se puede negar a inscribir dado que esto se trata de una resolución judicial. Entonces es el cumplimiento de una resolución. Entonces en razón de eso creo que está de más la frase en este sentido. Es redundante. Y lo otro que me queda una duda de carácter práctico, y en esto probablemente don Óscar o Carlos me lo podrán aclarar, pero iniciado este procedimiento en el evento que el conservador se niegue a inscribir, a la DGA no es notificado automáticamente por el tribunal, es una acción que tiene que hacer el solicitante o no. Pensando justamente en que la DGA no puede ejercer ninguna inscripción respecto de los derechos que en teoría serían litigiosos mientras no se resuelva la negativa de la inscripción. Entonces no sé si será necesario dejar establecido en este inciso que el tribunal deberá notificar o la parte interesada deberá notificar a la DGA de que se encuentra en esta situación, porque puede ocurrir perfectamente que al mes 18 a una persona le rechazaron la inscripción y inicia un procedimiento judicial y en paralelo un tercero está solicitando derechos de aprovechamiento sobre el mismo recurso. Entonces, ¿cómo se evita en el fondo que la DGA se pronuncie respecto a este derecho que está solicitando el tercero si es que no es notificada adecuadamente de que hay un procedimiento contencioso, o sea, hay un procedimiento judicial respecto a la negativa de la inscripción?
Entonces, eso es una pregunta más bien de carácter práctico que se me puede contestar don Oscar. Sí, senador, aquí se hace referencia al artículo primero transitorio del Código de Agua, su inciso segundo y tercero, que si a usted le parece lo podemos revisar, lo puedo leer para que lo tengamos claro. El artículo primero, en el inciso segundo, señala: si el conservador de bienes raíces donde existe la inscripción se rehusara a practicar las nuevas inscripciones solicitadas, el interesado podrá ocurrir ante el juez de letras competente para que, si lo estima procedente, ordene al conservador practicar tales inscripciones. Inciso siguiente: para resolver sobre la solicitud, el juez solicitará informe al conservador de bienes raíces que haya pronunciado negativamente y a la Dirección General de Aguas. Entonces, si se cumple con el procedimiento que ahí está indicado, el juez, para resolver, solicita el informe al conservador y a la Dirección General de Aguas. Ese sería el mecanismo por el cual la Dirección General de Aguas tomaría conocimiento de esta solicitud del interesado. Ahora, eso no implica, al margen de eso, si a usted le parece necesario explicitarlo aquí, se puede explicitar perfectamente. Presidente. Francisco. Sí. Presidente, lo que pasa es que yo le encuentro razón a usted de que esto sería una cuestión litigiosa. Y entonces, ¿cómo sabe la Dirección de Aguas que esto es una cuestión litigiosa, digamos? Entonces yo creo que no pecaríamos de abundancia de señalar de que el solicitante, al momento de recurrir ante el juez de letras competente, deberá también notificar, digamos, a la Dirección General de Agua del procedimiento iniciado, una cosa así. Cosa que exista la obligación, y entonces la Dirección General de Agua toma nota de eso en el catastro, digamos, de que hay un problema, digamos, con esos derechos de aprovechamiento que están sometidos a una regularización y que por lo tanto no puede entregárselo a un tercero. Digamos, sería en mayor resguardo digamos, de la persona que recurre a los tribunales. Pero habría que ver cómo se redacta esa parte. Yo comparto lo que dice Francisco, porque podría ocurrir perfectamente que el juez, desde el minuto en que recibe la solicitud hasta que le piden informe en la Dirección General de Agua, pueden transcurrir un par de semanas o de meses. No es un tema automático. Entonces, podría ser para mayor resguardo que en el inciso segundo transitorio, donde se está regulando el procedimiento, señalar que el interesado, al momento de presentar la demanda frente para la inscripción, deberá notificar a la Dirección General de Aguas, como una forma de que quede expresamente señalado que además es carga del interesado notificar a la DGA para que tome conocimiento, porque si se hace en vista de esperando la solicitud del tribunal, puede pasar perfectamente un par de semanas o meses antes de que ustedes reciban el informe, y en el intertanto haber solicitudes de terceros que pueden estar constituidos en trámite. De mayor resguardo o mayor seguridad para todos, tanto para la DGA como para el tercero y para aquel que está solicitando la inscripción. Ofrezco la palabra. Presidente. Rodrigo. Efectivamente, abundar en eso y decir que junto con que el interesado, junto con presentar la demanda, deberá informar de ello a la DGA, es algo que es muy fácilmente redactable y efectivamente viene a solucionar viene a dar mucha más seguridad. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo mismo estoy de acuerdo con que 30 días corridos deberán ser 30 días hábiles por ser plazo más bien judicial. Yo creo que son mejoras súper pertinentes. Y no hablar del informe, sino que desde la constancia de la negativa. Desde la negativa. Sí, eso. Y con esas tres cosas yo creo que podemos avanzar bien. Yo creo que quizá, presidente, si le encargamos al secretario que junto con los asesores, con Oscar y con Carlos, lo vean esos tres puntitos que son muy sencillos,
yo creo que podríamos votarlo y dar por terminado el artículo. Sí, estamos muy bien, me parece. No sé si el secretario quiere hacer alguna observación antes. Sí, no, presidente, la Secretaría comparte la idea de que merece un ajuste de redacción estos dos incisos. Y tenemos registrado 3 ideas que en el inciso segundo debieran incorporarse, que precisar que no es desde el informe, sino desde la fecha en que se estampe la negativa. Hay que buscar ahí la fórmula más correcta. En segundo lugar, la idea de que el interesado, al momento de presentar la demanda, deberá comunicar o informar a la DGA que se ha producido, que ha accionado. Y en tercer lugar, que se hable de plazos hábiles. Y había Así es. un último punto que señaló el presidente de la comisión, en el sentido de que el conservador de bienes raíces no tiene que hacer ninguna disquisición de plazo ni de nada, Sí, sino que tiene que cumplir la sentencia, punto. claro. La idea sería eliminar esta frase aun cuando el plazo se encuentre vencido. Claro, hay una sentencia y el tribunal, el conservador simplemente tiene que cumplirla. ¿Entiende la Secretaría que esas 4 observaciones en una nueva redacción del inciso segundo recogería los planteamientos de la mayoría, sino de la unanimidad de los miembros de la comisión? Sí. Ya. Presidente, entonces con esas precisiones, más el ajuste en el inciso primero, se podrían votar los incisos primero y segundo. Si le parece. Tome la votación, por favor, secretario. Ya. Se ponen en votación los incisos primero y segundo con los alcances y precisiones que se han expresado con anterioridad. Senadora Ebensperger. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobados los incisos primero y segundo de este artículo segundo transitorio. Tenemos que pasar al inciso tercero. Voy a trasladarlo en la pantalla para que ustedes lo vean mejor, el texto. Ahí está el inciso tercero. Voy a darle lectura, presidente. Dice así: los conservadores de bienes raíces informarán a la Dirección General de Aguas las inscripciones que se hubieran verificado en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores, conforme se dispone en el inciso cuarto del artículo 122 del Código de Aguas, acompañando para cada caso copia del certificado de dominio vigente y de la inscripción en el registro respectivo. Ofrezco la palabra sobre este inciso. Me parece, a mí, ¿sí? ¿Sí? Si no hay dudas, lo votamos. Entonces, secretario, por favor. Ya, se pone en votación el inciso tercero en los términos en que se ha dado lectura. Senadora Ebensperger. A favor. Bien. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el inciso tercero en los términos ya leídos. Vamos al inciso cuarto. Dice así: aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas constituidos por acto de autoridad competente con anterioridad a la publicación de esta ley, que estén inscritos en el respectivo registro del conservador de bienes raíces, pero que no estén incluidos en el catastro público de aguas establecido en el artículo 122 del Código de Aguas, deberán acreditar dicha inscripción a la Dirección General de Aguas dentro del mismo plazo establecido en el inciso primero,
acompañando copia de la inscripción y del certificado de dominio vigente. El incumplimiento de esta obligación se sancionará con una multa de segundo grado en conformidad a lo establecido en el literal B del artículo 173 TED, sin perjuicio de la procedencia de lo señalado en el inciso final del artículo 173 bis del Código de Aguas. Entiende la Secretaría, lo puede aclarar a lo mejor la Dirección General de Agua, que esa multa equivaldría a alrededor de 5 millones de pesos actualmente, hablo de cifras aproximadas, y que eso, por disposición del inciso final del 173 bis, se puede disminuir a la mitad, presidente. Don Oscar. Sí, gracias. Efectivamente, esta es una multa que va de 50 UTM a 100 UTM, es el rango. Y la segunda referencia a cuando dice sin perjuicio el inciso final, es que efectivamente se puede rebajar al 50% si hay una autodenuncia. ¿Se ofrece la palabra sobre este inciso? Si no hay dudas, lo votamos, por favor, secretario. Ya, se pone en votación entonces el inciso cuarto en los términos ya indicados. Senadora Vesperger. Senadora Vesperger. Perdón, presidente. Rodrigo. Antes de tomar la votación, simplemente para claridad de todos, para historia fidedigna de la ley. Esta multa no tiene un plazo. Es decir, cualquiera sea la época en que por cualquier razón la DGA se entere de que alguien que tenía inscrito en el Conservador de Bienes Raíces sus derechos de agua y no hizo el trámite dentro de plazo, sea cualquiera la razón y el momento en que la DGA se enteró de aquello, le pasa la multa y obliga a inscribir. Me imagino que es así, director. Presidente. Don Oscar. Sí, efectivamente hay un plazo de 18 meses para realizar este envío de la información. Por eso dice acreditar dicha inscripción en la Dirección General dentro del mismo plazo establecido en el inciso primero. Después de ese plazo, en cualquier momento que una persona o que la DGA tome conocimiento de que no lo tiene inscrito, que lo tiene inscrito y que no ha informado, entonces le aplica la multa. Ya. Rodrigo. Carlos. A ver, voy a hablar de algo que está fuera de mi ámbito de competencia y por tanto puedo equivocarme, pero yo entiendo que lo que está planteando el senador Galilea es evaluar si es que señalamos de que esto es imprescriptible, es decir, que transcurrido 2 años o 3 años, porque la única manera que tiene la Dirección General de Agua de enterarse va a ser sucesivamente en el tiempo. Entonces puede ir aplicando la multa al irse enterando de que se incumplió con esta obligación, y no que prescribe en un plazo acotado de tiempo. Yo entiendo que esa es la inquietud del senador Galilea, presidente, por su intermedio lo pregunto. Sí, tal cual. Rodrigo. Pero está bien. Cualquiera sea la razón por la que se entere y en cualquier plazo, habiendo ya transcurrido los 18 meses sin que se haya hecho la gestión, puede pasar la multa de oficio, como sea. La DGA tiene esa creencia, por así decirlo. Si está aclarada la duda, ¿podemos votar? Bien. Sí, muy bien. Senadora Vesperger. Yo me voy a abstener de aprobar este inciso por 2 razones. Creo que, en primer lugar, lo que busca el Código de Agua, ¿no es cierto?, son 2 objetivos. Primero, y los 2 yo los comparto. El primero es que todos los derechos de agua para evitar especulaciones estén debidamente inscritos, con lo que yo estoy de acuerdo. Y segundo, que la DGA tenga ese catastro, con lo que yo también estoy de acuerdo, porque eso significa darle transparencia. El que estén inscritos, que tiene una sanción ya establecida, el obligar a todos los titulares que estén inscritos tiene una sanción, y una sanción extremadamente grave, ¿no es cierto?, que era la que veíamos en el primer inciso, que era que si tú no los inscribes puede llegar incluso a la caducidad.
En segundo lugar, el incentivar a formar este catastro, hay ya quién es el responsable, y es el conservador de bienes raíces, el que tiene que informar a la DGA de cualquier movimiento que se produzca en este registro de los derechos de agua. Entonces, ponerle esta obligación cuando ya la tiene otra autoridad como el conservador, y además hacer esta obligación imprescriptible, no lo comparto. Por esas razones yo me voy a abstener respecto a este inciso, presidente. Gracias. Bien. Se abstiene la senadora Ebensperger. Senador Durresti. Presidente, secretario, le pediría que me tomara la votación al final. Me estoy incorporando, había pedido la excusa, me estaba vacunando por Bien. mi edad me acabo de incorporar. Estoy revisando, por favor, si me puede tomar la votación al final. Ya, perfecto. Senador Galilea. Ojo, el senador Durretti, que a su edad muchas veces la vacuna provoca algún tipo de consecuencias, pero bueno. Yo voto a favor, secretario. Estoy en una activa espera de eso hace breves minutos, pero ya pasaron los 20 minutos y hasta el momento no tengo expresión alérgica ni nada. Esperemos que me acompañe la salud y la edad. Yeah. Senador Huenchumilla. Yo pensaba que el senador Durresti se había vacunado en febrero, digamos, pero veo que... Bueno, nos han vacunado durante todo el año, pero esta era la vacuna del COVID, digamos, la de hoy día. La del Voto COVID a favor, hoy día. Voto a favor, presidente. Vota a favor. Presidente. A favor. Senador Durresti. A favor. Ya. Resultado de la votación: 4 votos por la afirmativa y 1 abstención. Aprobado el inciso cuarto. Pasamos al inciso quinto. Dice así: el plazo que se contempla en el inciso primero será de 5 años para aquellos derechos de aprovechamiento no inscritos cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas de conformidad con lo dispuesto en la ley 18.910. Ofrezco la palabra sobre este artículo, sobre este inciso. Presidente. Carlos. Sin perjuicio que es una decisión de la comisión si quiere cambiar los criterios que adoptó con anterioridad, por supuesto. Solamente recordar de que la litis se trabó sobre los incisos 1, 2 y 5 de la redacción original. En consecuencia, este es un inciso que no tuvo por parte de la comisión en su origen un cuestionamiento de constitucionalidad. Muy bien, presidente, estamos de acuerdo, parece. Por lo menos yo. Si no hay observaciones, votemos entonces. Ya. Senadora Ebensperger. Presidente, lo que yo entendía que decía Carlos era que si no había problema de constitucionalidad no lo deberíamos votar, no estaba dentro de lo que había que ver. ¿Eso era lo que yo entendía que decía Carlos? Bueno, si hay que votar, voto a favor. A favor. Senador Durresti. A favor en los términos que ha propuesto Carlos Esteve. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Ya. Se aprueba 5-0. Se estima constitucional este inciso. Vamos al inciso siguiente. El inciso sexto. Dice así:
El registro público de derechos de aprovechamiento de aguas establecido en el inciso 3 del artículo 122 del Código de Aguas incluirá un registro de todos los derechos de aguas que informen los conservadores de bienes raíces en virtud del presente artículo y también aquellos que informen directamente sus titulares, adjuntando al efecto copia del certificado de dominio vigente y de la inscripción en el registro conservatorio respectivo. Ofrezco la palabra sobre este inciso. Con este inciso tampoco hay problemas, presidente. No, Claro, y el así artículo que 122 no hay problema, debiéramos regula votarlo entonces. Sí, bien. Sí. Ya. En votación entonces, senador Ebensperger, A favor. senador Durresti, a favor. senador Galilea, A favor. senador Huanchumilla, A favor. senador Araya, A favor. 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el inciso sexto. Vamos al inciso séptimo. Dice así. No se aplicará la causal de caducidad establecida en el inciso primero a los derechos de aprovechamiento otorgados a los servicios sanitarios rurales, a las comunidades agrícolas definidas en el artículo primero del decreto con fuerza de ley número 5 de 1967 del Ministerio de Agricultura, a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de aguas con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica en dichas áreas protegidas, y a los indígenas o comunidades indígenas, entendiéndose por tales los regulados en el artículo 5 del Código de Aguas y aquellos considerados en los artículos 2 y 9 de la Ley 19.253, respectivamente. No obstante, sí les será aplicable a los casos anteriores lo dispuesto en el inciso 4 de este artículo, excepto en el caso de los indígenas y comunidades indígenas. Ofrezco la palabra sobre este inciso. ¿Cuáles son los tercero y cuarto? Secretario, si puede subir la pantalla, por favor. El tercero es el que habla de los conservadores de bienes raíces informarán a la Dirección General de Agua las inscripciones que fueron verificadas, y el cuarto, aquellos titulares de derecho de aprovechamiento de agua constituidos por autoridad competente con anterioridad a la publicación de esta ley, que estén inscritos en respectivo y que no estén incluidos en el catastro público. Lo de la multa. Sí. Está bien. Presidente, Alfonso. solo un comentario en el inciso, si puedes volver, Rodrigo, cuando dice los conservadores informarán, no debería ser un concepto más perentorio, dice los conservadores de bienes raíces informarán a la dirección. Yo lo que quiero ver si esa verbalización del artículo informarán no es perentorio. No debiéramos nosotros colocar ahí los conservadores de bienes raíces deberán informar a la dirección. Yo creo que uno de los problemas, y no sé si el Ejecutivo o el director de la DGA o Carlos nos ayudan. Creo que uno de los grandes problemas es que hemos tenido una ausencia de traspase de información efectiva del conservador. Entonces esta frase informarán, hago la pregunta si es imperativa o no es imperativa. ¿Qué sanción se exponen los conservadores de no hacerlo? Yo creo que eso debería ser una obligación. Deberán informar trimestralmente o mensualmente creo si estamos trabajando en perfeccionar este instrumento. ¿Entiende la Secretaría que el senador Durresti está pidiendo la reapertura de la discusión del inciso tercero? Perdón, colegas, lo hago simplemente con la observación de haberlo visto ahora. No participé en la primera parte de la discusión y no quiero entorpecer la discusión, solo de la lectura, lo que eso nos desprende. Cuando dicen los conservadores, informarán. ¿No será mejor hacer una frase más imperativa? Presidente. Francisco.
Bueno, en realidad esta materia está regulada hoy día en el artículo 122, con sanciones bastante fuertes, qué sé yo, que se remiten al Código Orgánico de Tribunales. Pero yo no tendría inconveniente en que dijera los conservadores de bienes raíces deberán informar. No creo que yo no tengo inconveniente, digamos. Tampoco, presidente. Presidente, Rodrigo. porque tal como dice el senador Buenchumilla, esto está específicamente, se hace referencia al 122, y el 122 dice expresamente en su inciso cuarto que los conservadores deberán, pone el imperativo. Agregarlo el mismo imperativo en este artículo sería coordinar mejor o sea, creo que igual está resuelto, pero no hay ningún problema en que se ocupe la misma imperatividad en ambos textos. Eso. Entonces, ¿habría acuerdo para abrir el debate y que señale la expresión los conservadores de bienes raíces deberán informar? Eso. Sí, presidente. ¿Secretario? Muy bien. Ya, entonces sería unánime la aprobación de este inciso con la enmienda que se ha sugerido. Sería 5-0, incluyendo al senador Durresti. Gracias, colega. Ya. Vamos ¿Y respecto al último inciso? Sí. Votemos entonces nomás porque quedó aclarado, digamos, la duda que yo planteaba. Presidente. Carlos. Sin ánimo de obstruir la votación, solamente señalar de que si bien originalmente este inciso también estaba fuera de la traba de la litis, sí hubo comentarios de los senadores al respecto. Entonces, finalmente, la nueva redacción lo que buscó fue recoger esos comentarios. Si se pone atención, se elimina, si es que Rodrigo tiene la amabilidad de subir un poquito el texto, se elimina lo que está a la izquierda en negrita, ahí, lo que está en la columna a la izquierda en negrita al final, porque ya estaba esto regulado. Y quedaba la duda, sin prejuicio, que eventualmente la comisión técnica se puedan presentar indicaciones para hacer distinciones al interior de estos casos, porque entendí yo que el senador Araya había planteado en la sesión anterior de que teníamos una situación extrema, que era la caducidad, y luego teníamos nada. Entonces, que podía haber alguna otra normativa que incentivara a transparentar y a registrar la información. Entonces, lo que se agrega al final, ahora nuevamente en la columna a la derecha, es que en estos casos, salvo las comunidades indígenas y el caso de los indígenas, sí aplican las multas. Es decir, sí hay un incentivo a que esta información sea inscrita y luego sea informada a la Dirección General de Agua. No conlleva una caducidad, pero sí hay una multa. Entonces, con esto se buscaba establecer un estadio intermedio, como entendimos que lo había sugerido el senador Araya, y esto sin perjuicio de que luego, para la discusión en la comisión técnica, se puedan presentar otras indicaciones, presidente. Gracias, Carlos. Así es, recoge perfectamente el planteamiento de la sesión pasada. No sé si hay alguna observación, sino para votar. Presidente. Rodrigo. Yo, hay una cuestión que más que no entienda, que me gustaría que la conversáramos. Dice, no se aplicará la causal de caducidad, es decir, que si no se inscribe dentro de los 18 meses, caducan los derechos de agua, y parte con los servicios sanitarios rurales. Yo tiendo a pensar, y aquí voy a hacer una exclusión porque yo en general evito hablar de los temas de las sanitarias, porque tengo hermanos vinculados a sanitarias, pero en el tema sanitario, en este caso, creo que no debiera haber una exclusión o una diferenciación entre servicios sanitarios rurales o cualquier servicio sanitario. ¿Por qué? Porque finalmente son derechos de aguas que la DGA constituyó para que la sanitaria, sea rural o no sea rural, dé servicio de agua potable, alcantarillado, etcétera, a la población en general. Y eso
me parece que debiera ser tomado en cuenta. Finalmente en el código estamos diciendo que el ser humano tiene el uso prioritario del agua y por lo tanto yo creo que en este caso de caducidad no se justifica hacer la distinción. A mi parecer, no voy a hacer una batalla campal por esto, pero creo que cualquiera sea el tipo de sanitaria, los derechos no debieran caducarse. Por último, se le multará por descuidado a las sanitarias más grandes, pero creo que dado que el interés de los derechos en este caso son el servicio de agua para los seres humanos, no debieran caducarse. Eso es todo mi comentario. No sé si le dieron vuelta Carlos y Óscar a este punto. Gracias, Rodrigo. No sé si hay una explicación por parte de Carlos y de Óscar de lo que pregunta el senador Galilea. Presidente, yo puedo hacer un ejercicio de memoria, porque esto es una redacción que fue propuesta por los parlamentarios en las comisiones anteriores, ¿ah? Pero básicamente entre los argumentos se señaló, si bien recuerdo, de que se asumía de que en general las sanitarias tenían equipos jurídicos, ¿ah? Pero que no siempre los servicios sanitarios rurales, algunos tenían una mejor organización, pero otros eran más vulnerables, los tenían, ¿ah? Entonces había cierto riesgo de que no se enterasen, no supiesen, o no lo hubiesen hecho de forma, no hubiesen cumplido con la correspondiente inscripción. Esa discusión no necesariamente me tocó compartirla como asesor y antes como director general de agua, pero entiendo que esa fue la distinción que se planteó, ¿ah? De que había una vulnerabilidad distinta, sin perjuicio de que yo tengo la sospecha de que este inciso es probable que reciba en el futuro otras indicaciones, porque puede hacerse más de una distinción, particularmente porque está redactado de un modo tal que dice otorgados, ¿ah? Y no respecto de los titulares. Entonces, ¿qué pasa si es que un servicio sanitario rural por A, B o C compra un derecho que le fue otorgado a otro titular? ¿Le aplica o no le aplica este inciso? ¿O qué pasa si fue otorgado un servicio sanitario rural y eventualmente lo vendió, como me planteaba en una conversación hace poco el asesor del senador Araya? Entonces, efectivamente hay cuestionamientos ahí que probablemente debieran ser mejor trabajados, pero la pregunta es si es que nos merece un reproche de constitucionalidad o no, como está propuesta la redacción, presidente. Don Óscar. Sí, efectivamente no hemos desarrollado una discusión más extensa porque no había una objeción de constitucionalidad. Pero seguramente en el momento que haya espacio de indicación esto se va a tratar. Y uno de los puntos que quisiera hacer es que, tal como lo hemos señalado, desde el Ejecutivo nos parece de la máxima importancia que los derechos se registren, no solo por todo el tema de transparencia que hemos estado discutiendo, sino porque es la manera de proteger los derechos de aquellos titulares que los tienen. Entonces, lejos de dejar a estos servicios rurales o a estas comunidades no inscritas, pienso que lo que debe hacer el Estado es facilitar la inscripción de esos derechos. El esfuerzo debería ir en la línea de cómo facilitar que los servicios sanitarios rurales tengan sus derechos y los tengan adecuadamente inscritos, porque es la manera en que la Dirección General de Agua puede protegerlos. Y lo mismo pasa con las comunidades agrícolas y todas las excepciones que aquí se hacen. Entonces, me parece que la discusión no la desarrollamos porque no hay un problema de constitucionalidad, pero creemos que sí va a ser materia de indicación. Presidente. Francisco. Presidente. Bueno, yo entiendo que las normas que están en estos últimos incisos
claramente tienen una connotación de una decisión del Estado de establecer una política social con respecto a sectores más vulnerables, ¿no? Porque si uno ve la enumeración de esos sectores, son sectores, digamos, efectivamente de vulnerabilidad. Porque pequeños servicios rurales distribuidos en distintos sectores apartados probablemente tienen menos posibilidad de tener asesoría y de tener apoyo profesional para los efectos de hacer las inscripciones y estar al día en todas sus cosas. Entonces lo que la ley quiere es no castigarlos con una caducidad respecto de otros titulares que tienen todas las condiciones como para que la DGA pueda tener al día todos sus registros, todos sus catastros que tiene para el mejor uso y gestión de las aguas. Entonces, a mí me parece que no habiendo cuestiones de constitucionalidad, dejemos esto para que si después de la discusión en la sala se quieren presentar indicaciones por algunos senadores, se puede hacerlo, pero nosotros pudiéramos despacharlo porque no tiene problemas constitucionales, presidente. Ofrezco la palabra. Si tiene razón el senador Buenchumí, entonces si no hay más observaciones, votemos el inciso final del secretario. Bien, se pone en votación el inciso séptimo y final del artículo segundo transitorio. Senadora Gesberger. Vamos a votar este que está en pantalla, presidente. Sí, el que está en pantalla. Me abstengo por las mismas razones señaladas cuando votamos el inciso cuarto. Si me abstuve en ese, con mayor razón me abstengo en este, presidente. Ya, abstención. Senador Durresti. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa y 1 abstención. Aprobado el inciso final. Presidente, ha concluido el estudio de las normas que se habían identificado para que esta comisión examinara desde el punto de vista constitucional este proyecto de ley. Gracias, secretario. Conforme lo acordamos en la sesión pasada, mientras la Secretaría prepara el informe, le vamos a pedir a nuestros asesores, junto con don Carlos Tegui y don Oscar Cristi, y del Ministerio de Obras Públicas, que puedan tener una reunión a fin de poder zanjar aquellos temas que fueron votados por mayoría, a fin de poder facilitar la discusión en la sala y al momento en que hagamos la revisión final del proyecto, antes de enviarlo a la sala, discutiríamos esos temas. Si es que tenemos acuerdo, reabriríamos la discusión, si no, se mantendría el 3-2. ¿Sí? Ese sería el acuerdo de la comisión. Y lo que Muy sí bien. pediría, dado que este proyecto lleva bastante tiempo, que según me ponían en un post, el otro día cumplió 10 años de tramitación, ojalá que esto sea en un plazo no mayor a 2 semanas, de forma tal de poder devolverlo a la sala. Bien, ¿Sí? presidente. O sea, máximo 2 semanas, presidente. Ojalá sea. Máximo 2 semanas, exactamente. En Entonces, no sé que no si la sea- Secretaría está en condiciones, Sí, está en presidente. condiciones de aquí a 2 semanas tener el informe y para poder ratificarlo y enviarlo a la sala. Sí, presidente. Para el Ningún 10 y problema. 11, para el 10 y Sí. 11 A ver. Nos va a tocar una jornada ya de larga duración, parece, hoy día o mañana. Muy bien. Sería para la semana del... Rodrigo, ¿es posible que el informe pueda estar la semana del 12 de abril? Sí, presidente. ¿Sí? Entonces, en el tiempo intermedio le pedimos a Oscar y a Carlos que puedan convocar a nuestros asesores y ver si podemos solucionar aquellos temas en los cuales hubo votación de mayoría. De no ser posible, entonces... Bien, el presidente. informe final Muy ya bien. de la comisión. ¿Sí? ¿Algún otro tema? No. Nada, presidente, porque esta semana parece que viene compleja, así que Parecía no, no presidente. Felicito, presidente, por haber sacado este proyecto, finalmente.
Oiga, presidente, nos va a tocar a nosotros. Presidente de Urresti también. Perdón, presidente. No sé, Alfonso también tiene buena parte en esto. Sí, oiga, Como 20 oiga, sesiones. no, presidente, quería consultarle, ¿nos va a tocar a nosotros el tema de la postergación de las elecciones? Yo entiendo que sí, porque es un proyecto de reforma constitucional. Así que por lo menos viene a Constitución el proyecto, probablemente va a ir a Gobierno Interior el resto de las normas que hay que modificar en la ley de municipalidad y ley de elecciones. Pero el proyecto que corre las elecciones es reforma constitucional. Y de repente ¿Cuándo hacer cree una usted que lo debiéramos ver? y hacer una comisión unida de repente de Gobierno Constitución, ¿o no? El proyecto entiendo que ingresó por la Cámara de Diputados. Así que Sí. estamos supeditados a lo que resuelva la Cámara probablemente hoy o mañana. Presidente, yo creo que es re importante, perdona, ayer algo hablábamos con Rodrigo en un programa que estábamos con Rodrigo Galilea. Yo creo que es bien importante entender cuáles son los elementos constitucionales y cuáles son elementos anexos. Yo entiendo y vamos a hacer el punto desde la perspectiva de que aquí yo creo que tienen que generarse varios elementos para tener unas elecciones el 15 y 16 de mayo. Pero creo que hay que partir por ser extremadamente riguroso en los plazos, en cómo influye esto en las campañas, cómo influye en los periodos de avisaje, de calificación de elecciones. Entonces, yo creo que es bueno concentrarnos en ese primer lugar. Ahí me decía la presidenta del Senado que la reunión con el presidente Piñera hay un paquete de medidas sociales, de acompañamiento, pero que va más bien en otras comisiones. Entonces, creo que es importante ahí poder documentarnos con eso y tal vez trabajar con algunos expertos que nos ayuden en no cometer errores. La ventaja que seamos segunda cámara es que nos permite, yo creo, digerir de mejor manera el proceso y tener más precisión en el articulado para que no ocurra esto con las calificaciones de elecciones o con la segunda vuelta de gobernadores o que se traslapen con otras situaciones. Yo creo que ahí tenemos que poner el acento. No sé, yo creo que este va a ser un tema bastante complejo. Si bien es cierto, nosotros veremos el tema constitucional de autorizar el cambio de la fecha, pero hay una serie de temas que probablemente van a ser materia de gobierno interior, algunos en la Comisión del Trabajo. De hecho, ayer les comento, estaba en reunión con algunos candidatos acá en Antofagasta y me planteaban el problema porque muchos de ellos están con permisos sin goce de remuneración en sus trabajos. Entonces también se les produce un problema porque en el fondo estaban a la buena voluntad del empleador que les pudiera, entre comillas, dejar volver a trabajar y volver a suspender cuando estén nuevamente como candidatos. Entonces hay una serie de temas. Comparto contigo, Alfonso, el tema de la ayuda sociales, qué es lo que va a pasar con la estrategia sanitaria respecto de el cierre no de frontera, qué pasa con las cuarentenas. Entonces hay varios temas que se cruzan con la postergación de las elecciones que obviamente tendremos que mirarlo en su conjunto. Entonces, presidente, ahí una vez que el proyecto llegue tendremos que ver la mejor manera de discutirlo en forma rápida, porque también entiendo que el CERVEL está premiado por los plazos, necesita tener certeza si hay una elección por una serie de decisiones que tienen que tomar. Francisco. Presidente. Sí. Presidente, yo entiendo que Luz y usted forman parte también de la Comisión de Gobierno Interior. Yo no, yo dejé Gobierno Interior, pero entró la senadora Carvajal en mi reemplazo. Ya. Entonces, como esto probablemente se va a ver en la sala cuando la mesa distribuya este proyecto o dirige este proyecto, no sé si a Gobierno Interior o a nuestra comisión, no sé qué será más conveniente. Yo no tengo problema que se hagan comisiones unidas, no sé cuál va a ser nuestra posición, digamos. O la postura suya, presidente, digamos, respecto a este punto. Si primero lo ve Interior, después lo vemos nosotros, hacemos comisiones unidas, no sé. Luz está ahí también, pues. Claro, por eso digo. Yo no sé si han visto algo ustedes Luz en Gobierno Interior o no. No hemos visto nada todavía. Tenemos comisión mañana, la normal. Ayer no teníamos mucha información porque nosotros, como pensamos que era reforma, pensamos que se le iba a la Constitución. Yo creo que si hay normas para gobierno debiéramos verlas en comisión unida, porque verlas por separado nos puede llevar a de repente legislar distinto, ya está en forma contradictoria. Entonces vamos a tener que volver a repasar las cosas.
Me parece a mí que no es buena idea mandar algunas cosas a gobierno interior por separado y otras a Constitución. Tal vez sería mejor, si se van a mandar cosas a comisiones separadas, se vieran al tiro unidas. No sé si esa va a ser la decisión de la sala, y si no, a lo mejor se manda todo a Constitución. Pero si se van a mandar separadamente, me parecería que lo más sano y rápido es que funcionaran unidas. Presidente, en la Cámara lo están viendo unidas. Gobierno y La Cámara siempre, las normas anteriores las vio gobierno, mucho más que Constitución. Nosotros siempre acá en el Senado las ha visto Constitución. Esa ha sido la diferencia. Sí. Este proyecto parece que va unidas a Constitución y Gobierno en la Cámara. Este sí. Sí. Ahora, yo lo que estoy mirando, el mensaje que entró el Ejecutivo es solo una reforma constitucional. Exacto. Que entró a la Cámara. Entonces el criterio mío sería, si es que solo es la reforma constitucional, lo hubiera solo ya. Constitución. Si es que viene con modificación a la ley orgánica, que sea Comisión Unida. Estoy de acuerdo. Porque por lo menos lo que estoy mirando del proyecto es reforma constitucional, no veo modificaciones a la ley orgánica. No podría haber, presidente, porque no se pueden presentar conjuntamente proyectos de reforma constitucional y de ley. Claro, hay un problema ahí. Es todo constitucional o todo de ley. Y en este caso el punto no es ese, sino el punto es sobre las materias tratadas. Si además conviene que lo vean los senadores de gobierno. Ese es el punto. No es la cuestión de si es constitución y hay modificaciones, porque eso no podría ocurrir. Ahora, la Comisión de Gobierno no puso gran problema en el día de ayer si la sala lo mandaba a Constitución. No era como que íbamos a hacer un drama en la sala y pelear a quien iba. Todos entendían que esto tenía que tener una discusión rápida y certera. No creo que ese sea un gran punto de discusión, presidente. Entonces, si viene como reforma constitucional, yo creo que todos entienden que debiera venir a esta comisión. Muy Independiente bien. que como en otras sesiones siempre han venido acá con mis senadores de la comisión, como el senador Bianchi, que hoy día está de presidente, o como el senador Insulza, que siempre han venido a la Comisión de Constitución cuando hay temas que les interesen. Dejemos entonces que nuestro presidente ahí nos dirija en la sala. ¿No? Eso. Digamos, es que entonces si el gobierno no va a hacer cuestión, lo hará solo Constitución. Muy bien. ¿Algún otro tema? No, solamente saludar al ministro que está por ahí, lo veo, que hemos despachado prácticamente el proyecto, ministro, de que el presidente le informará ahí. ¿Está el ministro? Sí. Sí, está ahí con Alfredo Moreno, está conectado también. Ministro, a propósito, perdón, colegas, un tema no había visto al ministro. Nosotros mañana en la Comisión de Obras Públicas está invitado el ministro y su equipo para comenzar a analizar el proyecto de ley de Ministerio de Obras Públicas y Agua. También para poder seguir ese debate en alguno de la comisión. En la discusión, porque si bien es la institucionalidad de la subsecretaría, creo que también es importante algunos elementos que hemos tenido a la vista. Nos vemos mañana, ministro de Obras Públicas. Efectivamente, nos vemos mañana y de todas maneras agradecer el trabajo que ha tenido la Comisión de Constitución, antes presidida por el senador Durretti y ahora por el senador Araya. Yo creo que hemos hecho un súper buen trabajo. Creo que el trabajo de Carlos Esteve y de Oscar también ha sido fundamental. Y esperemos que en este periodo que ha dado el presidente ahora, para que las pocas cosas que han quedado, digamos, 3-2, podamos resolverlas y de esa manera podamos el resto de la tramitación, si es que es posible, hacerla rápidamente. Así que agradecer solamente. Gracias, ministro. Entonces, agradecemos a nuestros invitados y nuestros asesores y no habiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión. Recording stopped. Adiós. Chao, chao. Chao, gracias.